Vamos a comenzar con el mantra para saludar a los maestros de yoga, para poner en contexto la clase, para también generar ese espacio de enseñanza en donde dejamos por un rato suspendidos los roles que hacemos en la vida cotidiana para ubicarnos en este rol de estudiantes, ¿sí? De poder recibir una enseñanza. Vamos a juntar las manos delante del pecho, inspiramos. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bajamos las manos, abrimos los ojos. Muy bien, estamos hoy en la cuarta y última clase de este curso, primeros pasos en la meditación. A lo largo de estas clases lo que vimos es entender la meditación como una actividad mental, que la practicamos para ganar claridad y concentración, dos cualidades necesarias para la vida cotidiana. Esto requiere cierta regularidad en la práctica. Comentamos antes de comenzar la clase que si a veces cuesta sentarse 15 o 20 minutos, bueno, la sentada quizás tenga que ser más corta. Empezar con 5 minutos en el día, ¿sí? Poner la alarma 5 minutos y hacerse el hábito de sentarse, estar en silencio con uno mismo, quizás simplemente observando la respiración. Ese puede ser un buen comienzo, ¿sí? Siempre hay que ir a cuestiones más simples, si por ahí es demasiado pensar en sentarse 20 minutos diarios. Hablamos también en la segunda clase de cómo preparar el contexto para la meditación, el lugar adecuado, la hora, el asiento, la importancia de lograr una buena postura, la importancia también de tener claridad de para qué hacemos las cosas, ¿sí? Para también poder testear en la vida cotidiana si lo que estamos haciendo funciona o no, si está realmente dando esos frutos para los cuales hago la práctica. Y en la última clase hablamos de ciertos obstáculos que puede haber en la meditación, como son la distracción, el sueño y los bloqueos emocionales. Hoy, para cerrar este curso, vamos a hablar sobre el yoga como contexto de la meditación. Y después al final vamos a hacer una práctica como vinimos haciendo hasta ahora. Entonces lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿qué es el yoga? ¿Sí? Entonces podemos definirlo como una tradición de enseñanza oral, que se transmite de esta forma, de profesor-alumno, de manera oral, donde el alumno tiene un contacto, donde el alumno puede preguntar, se puede sacar dudas, ¿sí? Donde el alumno ve al profesor y realmente ve si hay coherencia entre lo que el profesor dice y lo que ve en la vida del profesor. En la antigüedad los alumnos vivían con el profesor, ¿sí? Entonces aprendían mucho también de la conducta cotidiana, de cómo se desenvolvía en el mundo, cómo se relacionaba con las demás personas. Es una tradición entonces de enseñanza, ¿sí? Que tiene como objetivo ayudar a las personas a que puedan vivir con mayor armonía en la relación con uno mismo, con el otro y con el mundo. Cuando digo el mundo digo los hechos, ¿sí? Lo que acontece en la vida. Otra forma de decirlo es también, es una tradición de enseñanza que tiene como objetivo ayudar a que las personas podamos vivir libre de aflicción o libre de sufrimiento. Podríamos hacer una pequeña diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es normal. Todo lo que tenemos un cuerpo, lo que tenemos una mente, vamos a tener dolor físico, emocional. Ahora el sufrimiento parte de la no aceptación de ese dolor y es cuando la mente empieza a rumiar y a decir, ¿por qué me tocó esto a mí? Esto es injusto. Esto no me tendría que haber pasado a mí por todo lo que yo me cuido. Quizás me enfermo. ¿Cómo voy a enfermar yo si como sano, medito, ejercicio? ¿Por qué me toca esto a mí? Ese es el sufrimiento, ¿sí? La no aceptación de los hechos. Entonces, el sufrimiento es evitable. Una persona cuando va madurando emocionalmente sufre menos. Hemos tenido la posibilidad de ver a personas adultas, ¿sí? Que han hecho un trabajo para crecer emocionalmente y vemos que sufren menos. Tienen más capacidad de aceptar la vida, de transitar los hechos con dolor, porque el cuerpo envejece y van a pasar dolores, pero los transitan de una forma mucho más íntegra, ¿sí? Ahora no quiere decir que solo el paso de los años de madurez emocional y libere a esa persona del sufrimiento, de la aflicción. Vemos personas también de mucha edad que emocionalmente no han madurado y sufren mucho. Siguen sin aceptar la vida, siguen quejándose todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el yoga es esta tradición de enseñanza que nos ayuda a librarnos de la aflicción. Ahora, ¿cómo se logra esa libertad de la aflicción?
el yoga se presenta como una sadhana o como un medio, un camino para poder hacer más que nada un cambio en la forma de interpretar los hechos y de vivir la vida que nos ayuda a vivir con menos aflicción, ¿sí? Es una tradición de enseñanza, una sadhana, un medio, ¿sí? Que lo que hace es cambiar nuestra actitud ante la vida. Por eso acá entendemos que el yoga, desde una mirada amplia, es mucho más que una técnica o un ejercicio que yo puedo hacer un rato en el día. Una persona puede decir, no, el yoga que yo hago consiste en practicar 1 hora de asanas o posturas todas las mañanas. ¿Sí? Es un ratito en el día. O alguien puede decir, no, el yoga que yo practico es meditación. Otro puede decir, no, el yoga que yo practico es recitar mantras. ¿Sí? Puede haber diferentes maneras, pero esas son herramientas del yoga. La meditación es una herramienta que el yoga tiene como un contexto amplio, que tiene una finalidad, generar ciertos cambios en la mente, que la mente esté más clara y más concentrada. ¿Sí? Pero el yoga es mucho más. Si queremos entender el yoga de una manera más amplia, entendemos el yoga como una actitud. Una actitud que yo llevo todo el día, con la cual desenvuelvo mis acciones y con la cual me tomo lo que me sucede en la vida. Y esa actitud trasciende todos los roles. El yogi es todo el día un yogi, siendo papá, mamá, trabajando, cuando está cuidando a los chicos, cuando está en relación con grupos de personas, ¿sí? Todo el tiempo esa actitud es con la que yo vivo. Y eso es lo que realmente genera la transformación en una persona para poder estar en armonía con uno mismo y las demás personas y el mundo. Esa actitud de yoga, ¿sí? Entendiendo el yoga como un estilo de vida. Podemos también pensar de dónde viene la etimología de la palabra yoga, ¿sí? En sánscrito se pronuncia yoga, porque está la letra ya, ¿sí? Será ya, ye, yi, yo, yu. La Y se pronuncia ya. Entonces, yoga, no es yoga, ¿sí? Para que vean de dónde viene la raíz. La palabra yoga tiene la raíz yuch, que quiere decir unir, conectar. De ahí que muchas veces se dice, el yoga es unión, el yoga es conexión. Ahora, ¿con qué conecta el yoga? Decimos que es una sadhana, es un medio que conecta al buscador con lo buscado. Es un camino, es un medio que me hace lograr una meta. La meta es estar en armonía conmigo mismo y las demás personas del mundo, o vivir libre de aflicción en esa triple relación, ¿sí? Entonces, el yoga es una sadhana, es un medio. Quien ocupa esa sadhana recibe el nombre de sadhaka. El sadhaka muchas veces se traduce como el practicante, el que usa el yoga para lograr una meta que es sadhya. Tenemos entonces el yoga como un medio, como una sadhana, que conecta al buscador con lo buscado. También podemos entender la raíz yuch como unir o integrar las distintas facetas de la persona. ¿Sí? El yoga es un medio que ayuda a mantener íntegro, conectado, el cuerpo, la energía, la mente, el intelecto, los sentidos. Una persona que está integrada es esa persona que tiene una coherencia o integración entre el pensamiento, la palabra y la acción. ¿Sí? Entonces el yoga, en esa integración, se ocupa de que el cuerpo funcione bien. Por eso, por ejemplo, promueve la práctica de asanas, el ejercicio físico, la alimentación natural, el buen descanso. Necesitamos que la mente también esté bien y fuerte, por eso promueve la meditación. Necesitamos que la parte emocional de la persona esté estable, por eso promueve una vida de valores. Que la persona tenga un intelecto, una capacidad de discernir y de elegir disponible, ¿sí? Es decir, que la mente no funcione mecánica o automáticamente. Entonces se ocupa de cada una de esas áreas por separada y de que funcionen integradas. Porque cuando eso no está integrado, la persona siente bastante aflicción por los fracasos que va teniendo en su vida. Pongamos un ejemplo. Estamos acá haciendo un curso de meditación. Entonces,
intelectualmente yo puedo comprender que la meditación es algo importante para mi vida, que me va a traer muchos beneficios, ¿sí? Mi mente entiende eso, mi intelecto lo comprende, pero por otro lado descuido por completo el cuerpo. Entonces como tarde y cualquier cosa, me acuesto súper tarde mirando series. Y entonces ¿cómo hago pues para que mi mente pueda meditar a la mañana? Si al cuerpo lo descuidé por completo. Tiene que haber una integración en el cuidado del cuerpo y de la mente para que la persona pueda llevar a cabo sus objetivos también. Una persona, por ejemplo, que no se ocupa de su cuerpo, ¿sí? Que lo descuida, es un cuerpo que no tiene energía disponible. Entonces la persona puede tener muchas ganas de hacer cosas, de ayudar a otros, de emprender proyectos, pero está todo en la mente. Tiene que haber un cuerpo que tenga energía, que se ponga en movimiento para llevar a cabo eso. Cuando esa división sucede de manera regular, la persona empieza a frustrarse, porque no puede llevar a cabo ninguno de sus proyectos. Hay un montón de cosas lindas en la mente, pero el cuerpo está ya abandonado. Entonces vemos que el yoga entiende a la persona de manera integral y se ocupa de atender cada una de esas áreas. Cuerpo, mente, emociones, energía, intelecto. ¿Sí? Entonces esa es otra forma también de entender esta raíz yuj, que es integrar o conectar. Dijimos entonces que la meta del yoga es que podamos estar en armonía con nosotros mismos, las demás personas del mundo, o vivir libres de aflicción en esa relación que tenemos con nosotros mismos, las demás personas y el mundo. Vamos a ir poniendo ejemplos en cada uno de esos tres aspectos. Cuando hablamos de uno mismo, digo, bueno, necesito estar en armonía con mi cuerpo. Entonces ahí el yoga promueve, por ejemplo, la práctica de asanas, las posturas. Buscan eso las posturas. Que uno pueda estar en armonía con su cuerpo, que el cuerpo no sea una fuente de aflicción. Si hay una persona que tiene un cuerpo muy rígido, muy duro y duele la espalda, comiendo sano no se va a ir ese dolor de espalda. Necesita mover la energía del cuerpo, soltar el exceso de tensión alojado en la espalda. Ahora si hay otra persona que siente bien su cuerpo, que no le genera dolor, que no tiene grandes zonas de rigidez, quizás no necesite tanto involucrarse con la práctica de asanas, si no es una fuente de aflicción para esa persona. ¿Sí? Otro aspecto para cuidar el cuerpo es la prima hermana del yoga, que es la Ayurveda, la medicina tradicional de la India, asociada al yoga, ayuda mucho también a que el cuerpo esté sano. De ahí que identifica diferentes biotipos, quizás escucharon hablar Vata, Pitta, Kapha, las combinaciones, que necesita cierto tipo de alimentación, ciertos cuidados en cuanto al ejercicio físico. Varía también el descanso o la actividad que mejor le venga a ese cuerpo. ¿Sí? Todos tenemos un diferente vehículo, es importante reconocer a través de la Ayurveda qué biotipos somos para saber qué alimentos asientan bien y cuáles no. ¿Sí? No todo el mundo tiene que tomar 3-4 litros de agua por día. Las personas que son Kapha, por ejemplo, que retienen mucho líquido, no es necesario que tomen tanto líquido. En ese caso, el médico o la médica Ayurveda lo que le recomienda es toma agua solo cuando tenga sed. Pero a quien es Vata, que predomina aire y espacio, le va a decir toma bastante agua, porque tu cuerpo no te va a avisar cuando tenga sed. Entonces son recomendaciones especiales que se da a cada biotipo. Otra forma de cuidar el cuerpo. Y el tercer pilar, el asanas entraría dentro de lo que es ejercicio físico, energético, y el tercer pilar es el descanso. Si pensamos los tres pilares para tener el cuerpo sano es ejercicio físico, alimentación y descanso. Otra forma también de estar en armonía con nosotros mismos, ver la cantidad de horas de descanso que necesitamos darle a nuestro cuerpo. Cuando hablamos de nosotros mismos, pensamos en algo más sutil que es la mente. Necesitamos estar en armonía con nuestra mente. Así como queremos que el cuerpo funcione bien, que no duela, que tenga energía, que esté disponible para la acción, lo mismo necesitamos de la mente. Lo que hemos hablado hasta ahora es, necesitamos una mente que tenga cierto nivel de claridad para saber qué es lo importante y tomar buenas decisiones en cuanto a las prioridades. Tener una mente que no sea reactiva, que no me esté empujando todo el tiempo, sino que me deje pensar, que me deje elegir. Tener una mente que se pueda enfocar, ¿sí? Que pueda estar disponible haciendo una tarea. Entonces, el yoga de ahí nos propone ciertas sadhanas, ciertos medios para lograr ese bienestar en la mente, y la práctica por excelencia es la meditación, en la cual, como dijimos varias veces ya en este curso,
vamos a mejorar la capacidad de concentración y vamos a bajar el nivel de reactividad de la mente. Solo el hecho de instalar unos minutos diarios de meditación hace que la mente y el sistema nervioso bajen su nivel de reactividad y cambia el día. Porque recupero la capacidad de elegir, de callarme cuando tengo que callarme, ¿sí? De tomar mejores decisiones, de ver con más claridad los hechos y actuar en base a ellos. No quedar enroscado en un mundo de fantasías de cómo debería ser la vida, quejándome todo el tiempo porque la vida no es justa conmigo. La vida da lo que tiene que dar y yo tengo que ver qué hago con eso que me da. Pero para eso tengo que tener una mente que esté allí disponible, ¿sí? Entonces la meditación es una herramienta fundamental. Luego tenemos, por ejemplo, la práctica de respiración, pranayama. Es otra herramienta para equilibrar el sistema nervioso y beneficiar tanto al cuerpo como a la mente. Por eso que se promueve tanto también la regulación de la respiración como una herramienta para estabilizar el funcionamiento mental. Luego, cuando hablamos de la mente, vemos que en la mente también están las emociones. Muchas veces las emociones las percibimos en el cuerpo, ¿sí? Siento la angustia en la panza, siento el miedo en la garganta, ¿sí? Siento el miedo que el cuerpo o la vergüenza que me hace chiquito. Lo percibo en mi cuerpo la emoción, pero la emoción está generada fruto de un pensamiento, de una manera de pensar, ¿sí? De interpretar un hecho, de pensarlo, y en base a eso se genera una emoción que genera una respuesta corporal. Una emoción básicamente que me lleva hacia la acción o me lleva hacia la quietud, la introspección, ¿sí? Pero básicamente vemos que las emociones son parte de la mente también. Entonces ahí el yoga lo que hace es, como sadhana o como medio para lograr equilibrio emocional, madurez emocional, es una vida de dharma, es decir, una vida de valores, una vida basada en valores humanos universales, que el yoga no viene a mostrarnos un conjunto de valores que nadie conoce, no, nos viene a hacer reflexionar sobre valores que ya conocemos, como son el valor de la humildad, el decir la verdad, la integración entre el pensamiento, la palabra y la acción, el generar el menor daño posible a nuestro alrededor, el tener capacidad de aceptar las diferencias con las demás personas. ¿Sí? Son un conjunto de valores que cuando yo los pongo en práctica, reflexiono sobre ellos e intento vivir desde esa estructura de valores, voy a tener mayor equilibrio emocional. Vamos a hablar un poquito más de eso cuando veamos la relación con las demás personas. Y después también tenemos en nuestra mente el autoconcepto, lo que nosotros creemos que somos, ¿sí? En nuestra sociedad generalmente la identificación de quién somos está basada en muchos casos en el cuerpo. Soy hombre, soy mujer, hay un montón de cosas que puedo hacer con este cuerpo y eso me identifica. Soy deportista, tengo mucha energía en el cuerpo, tengo habilidad para hacer ciertas cosas con este cuerpo. Me identifico con el cuerpo y con todo lo que puedo hacer con él. También, en muchos casos nos identificamos con la mente, con las habilidades que tenemos en la mente, con ciertas tendencias de nuestro carácter. Soy una persona tímida o soy una persona que se enoja mucho. Estoy hablando de cualidades de la mente con las cuales me identifico. O con lo que aprendí. Estudié tal carrera y me dedico a eso. Algo que yo aprendí, que lo tengo en mi mente, es una profesión que desenvuelvo. Muchas personas se identifican también entonces con la mente, con los roles, por ejemplo. ¿Sí? Le pregunto a una persona, soy abogado. Ese es un aspecto de tu vida. Es un momento donde vos trabajás, donde desempeñás esa función, pero no sos abogado 24/7. También me imagino que tendrás pareja, hijos, tenés un papá, mamá, amigos, haces algún deporte. O sea, los roles van cambiando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este concepto de quién soy, el yoga también nos hace ver, a través de lo que se llama Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Tenemos como textos que ejemplifican esta sadhana, Yoga Sutras de Patanjali, las Bhagavad Gita. Reflexionan sobre esto. ¿Qué soy realmente de manera esencial? Y empiezan a revisar, ¿no? ¿Soy el cuerpo? ¿Soy la mente? ¿Soy los roles? ¿O soy algo más que eso? Básicamente la conclusión que llegan, es un tema amplio, ¿no? Es que gran parte del sufrimiento humano está dado por una falsa identificación de lo que realmente somos. El sufrimiento humano está dado porque nos identificamos con el cuerpo, por ejemplo.
Entonces, cuando el cuerpo se enferma, yo me siento realmente enfermo y sufro por ese cuerpo que se enfermó. Cuando durante toda mi vida me desempeñé como deportista, sintiéndome validado en la sociedad por lo que yo podía hacer por mi cuerpo y la habilidad que yo tenía por hacer con mi cuerpo, cuando ya el cuerpo envejece y no puedo hacer más ese deporte, la persona se deprime porque esa identificación se cae. Yo era un gran futbolista. Una identificación con lo que hacía con el cuerpo, fuente de sufrimiento, ¿sí? Si me identifico con la mente, igual. Yo antes tenía mucha habilidad para hacer ciertas cosas con la mente, ¿sí? O era una persona muy creativa, ahora ya no lo soy. O tengo mucha habilidad en la mente para desarrollar cierta actividad creativa vinculada al arte, por ejemplo. Ahora me llega a pasar algo en donde eso no lo puedo desempeñar más, sufrimiento, ¿sí? Porque la identificación que tenía con ese rol ya no está más. Ejemplo típico de las profesiones, aquella persona que se siente tan identificada con el rol que juega en su trabajo, en su profesión, cuando se jubila se deprime. O cuando le dejan de tener respeto, ¿sí? o su prestigio cae un poco, sufrimiento. O cuando atacan a lo que él hizo en su trabajo, sufrimiento. Hay una identificación fuertísima con ese rol. Entonces el yoga nos dice eso. Toda identificación fuerte con el cuerpo, con la mente, es fuente de sufrimiento. A donde va la enseñanza de la filosofía del yoga es que somos un ser consciente, somos conciencia pura, que disponemos de un cuerpo y de una mente, pero no somos esencialmente el cuerpo y la mente. Soy mucho más que el cuerpo y la mente. Es un tema muy amplio, que se llama Jnana Yoga, ¿sí? O el yoga del conocimiento, donde se indaga sobre todo esto, sobre cuál es la causa fundamental del sufrimiento humano, ¿sí? Entonces, eso también es un trabajo que hacemos en la armonía con nosotros mismos, trabajando desde la mente, desde el autoconocimiento. El segundo punto que analizamos de la búsqueda de armonía es con las demás personas. ¿Por qué? Porque vivimos en comunidad, vivimos en relación. Es imposible vivir sin relacionarnos con otras personas, ¿sí? Una persona que está en terapia intensiva, en coma, ¿sí? Decimos que está sosteniendo su vida, pero realmente no está viviendo, porque no se está relacionando. Vivir implica relacionarse, ¿sí? Con más o menos gente, pero implica relacionarse. Entonces, si yo no desarrollo ciertos conocimientos, habilidades que me permitan estar en armonía también con otro, es fuente de sufrimiento. Quizás pueda considerarme un gran yogi, que estoy muy bien en mi habitación, meditando, haciendo asana, estoy perfecto y siento una paz tremenda, pero cuando pongo un pie en la calle, se me va toda esa paz a cualquier lado, porque me genera conflicto el vínculo con el otro, me genera conflicto la relación con el otro. Entonces, el yoga, ¿qué sadhana o qué medio nos ofrece para estar en armonía con los demás? Es vivir una vida de dharma, vivir una vida de valores. Dharma es una palabra que significa aquello que sostiene a las personas. El vivir una vida de valores es lo que nos sostiene de manera íntegra, ¿sí? Como dije antes, no son valores que el yoga haya inventado, son valores que están en el corazón de todas las personas. Los nenes, las nenas, a los 3, 4 añitos ya empiezan a reconocer con claridad esos valores. No me gusta que me griten, no me gusta que me traten mal. Y de ahí, entonces supongo que como el otro es una persona como yo, también debe querer que lo traten bien. A mí no me gusta que me peguen, supongo que al otro tampoco. A mí no me gusta que me mientan, me doy cuenta que al otro tampoco le gusta, ¿sí? Quizás el niño puede decir, bueno, pero me trae un cierto beneficio, entonces miento para obtener esto. Pero sabe que no es correcto mentir. Entonces los valores humanos universales están en el corazón de todos. No hace falta ir a la universidad para aprenderlos. No hace falta haber estado al lado de personas que hayan vivido de manera genuina esos valores. Están, uno los reconoce, ¿sí? Lo que hacemos en yoga es, como dije antes, es reflexionar sobre esos valores para entender que gran parte de la dificultad que tenemos en el vínculo con el otro es porque no aplicamos esos valores. O cuando hay una relación que genera dificultad, puede ser que el otro también esté infringiendo los valores para conmigo, ¿sí? Es difícil vincularse con una persona que engaña o miente. Es difícil vincularse con una persona que no se muestra tal cual es, que no puedo encontrar
¿Quién es realmente esa persona? Entonces, o es difícil también, por ejemplo, vincularnos con personas en donde no nos vemos aceptados, validamos por lo que realmente somos. Yo puedo tener una personalidad que va a ser diferente a la de las otras personas, mientras que cada uno tenga cierto equilibrio y exprese esa personalidad con cierto equilibrio, sin ningún problema podría ser aceptada. Entonces vemos, por ejemplo, el valor de Kshantihi, la amable aceptación de las diferencias, cuando yo lo empiezo a aplicar hacia los demás, partiendo de la base de que no voy a encontrar una persona que sea igual a mí. Puedo agarrar a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, y en algunos aspectos vamos a pensar diferente. Es más, estas cuestiones pueden ser vinculadas a temas como decimos, ¿no? Religión, política, podemos pensar diferente. Sin embargo, mantenemos una amistad, pero basada en la aceptación de que puede ser diferente a mí el otro. No tengo por qué desvalidar su punto de vista. Cuando tengo este valor por la amable aceptación y tengo capacidad de aceptar a las demás personas tal cual son, mejora el vínculo. Piensen cuando han estado con alguna persona que la juzga todo el tiempo, que está siempre buscando los detalles, desde la ropa, desde el cuerpo, desde la forma de pensar. Es muy difícil vincularse con una persona así. Es muy difícil. Hagamos lo inverso. Tenemos que trabajar sobre la amable aceptación sobre el otro para que el otro no sea tan difícil vincularse con nosotros, que no se vea juzgado. Puede expresarse, mostrarse tal cual es, sabiendo que de mi parte voy a al menos tener la intención de aceptar esas diferencias. Esa amable aceptación no quiere decir que yo tenga que decir siempre que sí, que tenga que coincidir con el otro y dejar que el otro haga lo que quiera conmigo y pase por encima mis valores. Puedo aceptar amablemente y poner un límite cuando sea necesario. Puedo aceptar amablemente a la otra persona tal cual es y decirle, yo esto no lo comparto, hasta acá llego, me tengo que correr a un lado. No soy quien para decirte que cambies, ni juzgar tu actitud, pero yo no voy a compartir un trabajo con vos, por ejemplo. Y eso no quiere decir que no lo acepte. No aceptar es querer cambiar al otro. Vemos un error en el otro y empezamos a querer manipular para cambiarlo. Así podemos pasarnos toda una vida intentando querer cambiar al otro con algo que es imposible. Cada uno cambia si quiere, si tiene ganas, y fíjense que hace falta mucha fuerza de voluntad también. Cada cambio que uno mismo quiere hacer, está convencido de que es importante, pero tiene que haber una fuerza de voluntad que sostenga eso. Yo no puedo poner mi voluntad en el cuerpo del otro y en la mente del otro para que haga cambios. Puede ser un familiar, una persona que yo quiero mucho, que podemos conversar esa necesidad de cambio que esa persona tiene y la intención que tiene de cambiar y mi disposición para ayudarla, pero así todo tiene que cambiar esa persona, si quiere y puede. No está en mis manos poder cambiar al otro. Entonces, esta estructura de valores, estos ejemplos simples que puse recién, ayudan a que podamos tener una mejor relación con el otro. Otro ejemplo vinculado a los valores es el valor por Satyam, la verdad. ¿Sí? Tener un compromiso, uno, con la verdad, porque entendemos que no nos gusta que nos mientan, no nos gustan que nos engañen, por lo tanto, nos damos cuenta que el otro espera lo mismo de nosotros. En los valores suele pasar que un 50% es de fácil asimilación. Yo tengo muy claro qué no quiero que hagan conmigo. Yo tengo muy claro que no quiero que me mientan, que me engañen. ¿Sí? Pero luego tengo que trabajar sobre el otro 50%, que es lo que me toca a mí. Dice, bueno, si yo no quiero esto para mí, yo tengo que relacionarme con las demás personas desde el valor por no mentir o decir la verdad. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, Bhagavad Gita nos da algunas sugerencias y nos dice, si vas a romper el silencio, si vas a hablar, aquello que vas a decir tiene que ser verdad. Tiene que ser auténtico. No tiene que haber un doble discurso o una agenda oculta en lo que voy a decir. Tengo que abrir mi corazón y mostrarme auténtico como soy, desde la verdad. ¿Sí? En segundo lugar, tratar de hablar de una manera amable para lastimar lo menos posible con mis palabras al otro. Hay muchas formas de expresarnos con amabilidad, ¿sí? Para que no sea duro el mensaje que le llega al otro. Y por último, lo que tenemos que decir tiene que ser útil para la otra persona.
Si yo voy a comentar algo que solamente es útil para mí, para sacármelo de encima, y no me importa cómo queda el otro, no, tiene que ser útil para el otro. ¿Sí? Entonces, cuando voy a hablar, tengo ciertos frenos, ciertas precauciones, para que la forma de comunicarme no genere daño al otro, no genere conflicto con el otro. Hay un libro que siempre recomiendo, que se llama Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg fue un psicólogo norteamericano que el valor de ahimsa, el valor de la no violencia, lo trasladó a un modelo comunicativo. Entonces él enseña cosas simples, parecidas a las que comenté recién. Bueno, voy a expresar algo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en ese momento? ¿Sí? ¿Qué hecho aconteció? ¿Qué estoy sintiendo? Sin apuntar al otro, hablo siempre desde mí. Puedo decir, bueno, esta situación que aconteció a mí me pone triste, porque yo tenía cierta expectativa de que esta situación fuera de otra forma, o que fuera así, sucedió de otra. Hablo de mí, no estoy juzgando al otro, era mía la expectativa. No digo al otro, no, como vos llegaste tarde y no cumpliste con lo que habíamos quedado, esta expectativa que yo tenía se frustró. No lo acusé, hablé de mí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que siento? Y puede haber una acción para solucionar eso. Puedo decir, bueno, en este caso puedo decir, te puedo pedir que a partir de ahora trates de ser más puntual, o que podamos coordinar un horario que te quede más cómodo para que no llegues tarde, por ejemplo. ¿Sí? Si hay una reunión que se mantiene y afecta a ambas partes. Entonces, este modelo de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg es una forma que hace que podamos tener más armonía cuando hablamos. Porque cuando hablamos de manera incorrecta y violenta, por más de que el otro no quiera y por más de que el otro sea una persona muy cercana, el sistema nervioso se pone los guantes para pelear. Por más de que yo no quiera, cuando me agreden y me atacan, el sistema nervioso se pone en alerta. Y lo que va a salir es ataque también. Ahora, si yo le digo algo a la otra que es verdadero o que es auténtico, pero sin que el otro se sienta atacado, se puede establecer un diálogo. Se abre la puerta para la conversación. Esto tampoco es simple, porque si tenemos una mente totalmente reactiva, es muy difícil llevar adelante este método comunicativo. ¿Sí? Por eso vemos que son sádanas que se acompañan. Meditar ayuda mucho al equilibrio emocional. Meditar ayuda mucho a la comunicación. Porque empiezo a tener una mente que tiene un poco más de espacio, que no es reactiva. ¿Sí? Esa es una síntesis entonces de cómo el yoga nos ayuda, a través de karma yoga, una actitud a la hora de actuar y a la hora de cómo me tomo los resultados de las acciones, para vivir con mayor armonía en la relación con los demás. ¿Sí? Y por último hablamos de una relación en armonía con el mundo, o vivir con menos conflicto y aflicción con el mundo. Cuando digo el mundo, digo los hechos, lo que nos toca vivir a cada uno. Cada uno tiene su experiencia particular de ciertos hechos y después hay hechos comunes en la comunidad, de una ciudad, una provincia, un país. ¿Sí? Entonces, acá aparece lo que se llama karma yoga. Karma quiere decir acción, el yoga de la acción, que involucra una actitud con la cual yo actúo y también una actitud con la cual recibo los hechos que acontecen en mi vida. Entonces, cuando hablamos de hechos, una de la mayor fuente de sufrimiento que tienen las personas es esa sensación de pérdida de control de la vida. No tengo control y eso me genera aflicción. No controlo los resultados. Hago esfuerzos, hago cosas y no siempre recibo lo que yo espero. No siempre se cumplen mis expectativas. Puedo planificar, hacer todo muy bien, diagramado, pero el resultado, en muchos casos, suele no ser lo que esperamos. ¿Sí? Eso genera entonces mucha frustración, mucha angustia, esta sensación de que no controlo mi vida, no controlo lo que acontece en mi vida. La Bhagavad Gita lo que nos muestra en uno de sus versos, el profesor Krishna le enseña a Arjuna, su alumno, y le dice, el control solo está en la acción, nunca en los resultados. Le dice, vos tenés cierto control para actuar de una forma, de una manera diferente, o no actuar. Eso es lo que conocemos como libre albedrío. Un perro no tiene ese control. ¿Sí? El perro tiene hambre y come, no va a esperar. El perro tiene cierta necesidad, la hace.
tiene ganas de ladrar, va a ladrar, no va a importarle si es un nene que está durmiendo, la hora que sea. No tiene esa capacidad de elegir su acción, es todo instinto. ¿Sí? El ser humano tiene esta capacidad de libre albedrío, que es la posibilidad de elegir. Pero ¿qué elijo? ¿Dónde tengo control? Solo en la acción, en lo que voy a hacer. Fíjense que si vamos un paso antes, tampoco tengo control sobre lo que mi mente va a pensar. Yo no puedo controlar los pensamientos que van a venir a mi mente. Lo que sí puedo lograr es cierta maestría para controlar que no todo lo que piensa y desea mi mente lo tengo que llevar a palabras y acciones. Ahí puedo tener cierta maestría, que no es fácil tampoco. Una persona estresada pierde esta capacidad de libre albedrío y es puro impulso. Todo lo que viene a la mente lo dice, no lo puede frenar. Todos los deseos que aparecen en la mente cree que lo tiene que concretar para poder verse bien. ¿Sí? Entonces vemos que el libre albedrío, el control sobre la acción, es relativo. No todo el mundo lo tiene. Hay que tener cierto espacio interno, la mente con cierto nivel de distancia para poder ver lo que en ella acontece, que no sea impulsiva y puedo elegir. ¿Qué de lo que pasa en mi mente pongo en palabras y acciones y cuáles no? Se da una situación problemática en la vida y la mente empieza a tirar soluciones, pero muchas de ellas no están acorde con los valores que tenemos. La más fácil, mentirle, decirle tal cosa y listo. ¿Sí? Es la primera que viene. Pará, ¿por qué tengo que mentir? Si puedo explicar, lleva más trabajo. Tengo que explicar cuál fue la situación, qué es lo que estoy sintiendo, una necesidad, digo, no puedo ir por esto, por esto y por esto. El otro puede entenderlo o no, pero eso requiere elegir. ¿Sí? Entonces, Krishna le enseña a Arjuna, dice, la elección, la capacidad de control solo está en la acción. Uno puede hacer, no hacer o hacer diferente. Pero lo que va a resultar de esa acción, no tenemos para nada control. Y ahí nos dice, ese resultado puede ser de 4 tipos. En algunos casos el resultado está al mismo nivel que la expectativa que uno tiene, ¿sí? Expectativa y realidad se igualan. En otros casos la realidad supera un poco lo que yo esperaba, está por encima de la expectativa que yo tenía. En muchos casos la realidad me da un poco menos, la vida me da un poco menos de lo que yo esperaba, y en algunos casos me da algo totalmente diferente u opuesto a lo esperado. El ejemplo que dan algunos profesores muy simple es, una persona tiene el objetivo de cruzar una avenida, tomarse el colectivo para llegar a su trabajo horario. Ese es su objetivo, su expectativa. Hace ciertas acciones para poder concretar eso. En muchos casos, la realidad le devuelve la expectativa que él tenía. Cruza la avenida, pasa el colectivo horario, llega a su trabajo y no hay problema. Muchas veces damos por sentado eso, ¿sí? Como que tiene que ser siempre así, y era una posibilidad. Pocas veces la vida nos da un poco más de lo esperado. A veces esta persona está por cruzar la avenida y pasa un amigo en auto, sube, lo lleva, se ahorra plata, pasa un buen momento, llega a horario, tranquilo al trabajo, un poco más de lo esperado. A veces la vida da menos de lo esperado. Se levanta a horario, hace lo mismo que todos los días, pero el colectivo viene con media hora de retraso. Y eso al jefe le importa poco. Ya tiene un montón de problemas asociados, algo que no dependía de él, porque él no controlaba esa variable. ¿Sí? Menos de lo esperado. Y lo opuesto a lo esperado, o algo muy diferente a lo esperado, es que esa persona ese día estaba distraída, cruzó la calle, lo atropella una moto y termina en el hospital. Muy diferente a lo esperado. Este ejemplo simple que ponemos representa lo que acontece todo el tiempo en nuestra vida. Todo el tiempo esas 4 posibilidades están allí. Ahora una persona que dice, no, la vida es muy injusta conmigo, siempre me da mucho menos de lo que yo necesito o espero, y ahí podríamos charlar y decir, ¿no será que no sos realista u objetiva? Que siempre tenés una vara muy alta, que la expectativa siempre se va muy por arriba de lo que realmente puede suceder. Podría pasar, ¿sí? Entonces vemos que estas 4 posibilidades están. Otro ejemplo para que quede bien claro esto. Una persona hace un emprendimiento, tiene en sus manos las acciones que quiere llevar adelante. Supónganse que una persona hace un emprendimiento de comida, entonces quiere hacer una actividad para promover su nuevo servicio y organiza. Está en sus manos coordinar. ¿Qué hace? Puede alquilar un salón con capacidad para 30 personas, por ejemplo, prepara la comida,
hace la invitación por diferentes medios, se ocupa, ¿no? Quizás alquila un proyector para pasar ciertas diapositivas y dar una charla previa que puedan degustar. Hasta ahí está en manos de la persona todo lo que puede hacer. Ahora, ¿qué va a resultar de eso? Misterio. Lo esperado. Ese día llegan 30 personas o 25. ¿Sí? Yo esperaba eso. La verdad que estaba bajo lo que yo esperaba. Más de lo esperado, pocas veces pasa. Vienen 60 personas, se desborda la sala. Bueno, bárbaro. ¿Sí? Superó mi expectativa. Por debajo vinieron 5 personas. Ya salió perdiendo, porque pagó un montón de plata el salón, hizo un montón de comida, ¿sí? 5 personas. Lo opuesto a lo esperado es que ese día se levante una tormenta terrible, muchísima lluvia y no venga nadie, tenga que suspender el evento. Todas esas posibilidades, esas 4 variables siempre están allí. Ahora, si yo creo que yo tengo control tanto sobre la acción como lo que va a resultar de esa acción, es fuente de sufrimiento. Porque cuando viene poca gente me siento un fracasado, porque algo mal hice mal la publicidad, a las personas no les debe interesar lo que yo hago, ¿sí? Planifiqué mal el día, quizás el lugar donde lo hice no fue el adecuado, todo va bajo mi responsabilidad, ¿sí? Y si vienen 60 personas me la creo, y estoy allá arriba. Soy un genio, la gente valora un montón lo que yo hago, todo fue por mi propio esfuerzo. Y al otro que le fueron 5, bueno, problema de él, no habrá hecho bien las cosas, ¿sí? Yo como hice las cosas bien, entonces me agrando. Y la vida, si nosotros tenemos esa idea de que controlamos los resultados, nos lleva como una montaña rusa. Las cosas me salen bien, me siento un genio. Las cosas me salen mal, me siento un fracasado. Y así voy para arriba y para abajo, dependiendo del resultado que yo no manejo para nada. Diferente si yo pongo mi actitud en la acción y digo, bueno, hice todo lo que tenía para hacer. Lo que yo pude ver, lo hice lo mejor posible. Vino menos personas que la que yo esperaba. Bueno, puedo aprender de esos errores. Quizás no fue la hora o el día adecuado, quizás veo que se juntó con otro evento que se llevó mucha gente, lo puedo ver también. O digo, el clima estaba tan lindo que la gente se fue a la playa, es mucho más motivante que una charla que yo podía dar. Puedo analizar eso, ¿sí? Pero mantengo más ecuanimidad. Esta mirada que hace, esta actitud de yoga, tanto en la acción como en cómo me tomo los resultados, hace que la mente tenga más ecuanimidad, es decir, más equilibrio emocional, que no esté saltando para arriba y para abajo de acuerdo a lo que la vida me da. Me estoy sorprendiendo todo el tiempo. Me dio mucho, me dio poco, me dio menos de lo que yo esperaba. Mi expectativa se cumplió, mi expectativa no se cumplió. Y estoy siempre, ¿sí?, tambaleándome sobre factores que yo no controlo. Si yo me apoyo en la acción, ahí tengo control y puedo estar tranquilo con que entregué todo lo que tenía que entregar. Y puedo aprender de los resultados, pero no estoy tan dependiente de éxito y fracaso. ¿Sí? Entonces vemos cómo estas enseñanzas que nos brinda el yoga como sadhana, como un medio, tiene la intención de generar esa armonía en el vínculo conmigo mismo, en el vínculo con las demás personas y en el vínculo con los hechos del mundo. O dicho de manera negativa, lo que hace el yoga es disminuir la aflicción o el sufrimiento que tengo cuando estoy en relación conmigo mismo, relación con otro o con los hechos del mundo. Si les parece, vamos a hacer unos minutos de meditación y después dejamos espacio para las preguntas.